En la primavera de 1930, 4 niñas idénticas nacieron en Lansing, Michigan, y con ellas llegó una oscuridad que perseguiría a la psiquiatría estadounidense durante casi un siglo. Las cuatrillizas Morlock se convirtieron en celebridades instantáneas. Sus rostros angelicales aparecían en periódicos de costa a costa. Pero detrás de la imagen pública cuidadosamente orquestada, se escondía una casa de horrores que llevarían a las 4 hermanas a la locura antes de cumplir los 24 años. ¿Qué ocurrió realmente en esa pequeña casa revestida de tablones en el lado este de Lansing? ¿Y por qué los investigadores del gobierno pasaron décadas estudiando a estas mujeres mientras ignoraban deliberadamente al simpatizante nazi que las aterrorizaba? Los expedientes del caso, sellados durante décadas en archivos gubernamentales, revelan una historia tan perturbadora que incluso psiquiatras endurecidos lucharon por documentar todo el alcance de lo que descubrieron. 4 niñas idénticas, nacidas en lo que parecía ser una familia estadounidense amorosa, sistemáticamente destruidas por un padre cuyas obsesiones con la pureza racial y el control patriarcal crearon un laboratorio de tortura psicológica que haría famosas a sus hijas por todas las razones equivocadas. Antes de continuar con la historia de la familia Morlock y su trágico descenso hacia lo que los científicos llamarían más tarde nacimiento funesto, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos estás viendo. Porque esta pesadilla estadounidense podría haber ocurrido en cualquier lugar. Las señales de advertencia estaban allí, ocultas a plena vista, en una comunidad que eligió mirar hacia otro lado en lugar de confrontar la oscuridad que crecía detrás de las cercas blancas. El anuncio de nacimiento que lo cambiaría todo apareció en el Lansing State Journal el 19 de mayo de 1930. Pero pocos podrían haber predicho las décadas de explotación y sufrimiento que seguirían. Lansing en 1930 era una ciudad atrapada entre dos mundos. Su horizonte de chimeneas se alzaba sobre calles residenciales arboladas donde se suponía que florecerían los sueños americanos. La capital de Michigan había crecido rápidamente durante el auge automotriz, atrayendo a familias como la de Carl y Sadie Morlock, de todo el Medio Oeste con promesas de trabajo estable y respetabilidad de clase media. La fábrica de Oldsmobile proporcionaba empleo para miles, sus líneas de ensamblaje funcionando día y noche para satisfacer la creciente demanda de automóviles que simbolizaban la prosperidad estadounidense. Los vecindarios de la ciudad reflejaban la estratificación social de la época. El lado oeste albergaba a la clase profesional, médicos, abogados y gerentes de fábrica que vivían en sustanciales casas victorianas con céspedes cuidados y porches envolventes. El lado este, donde los Morlock finalmente se establecerían, era hogar de trabajadores de fábrica, inmigrantes recientes y familias que aún escalaban hacia la respetabilidad. Aquí las casas eran más pequeñas pero estaban bien mantenidas. Sus dueños se enorgullecían de pintura fresca, ventanas limpias y jardines que florecían con las mismas flores que elegían sus vecinos. Carl Morlock había llegado a Estados Unidos cuando era un niño con su madre inmigrante alemana, Bertha, quien le había llenado la cabeza con historias de superioridad germánica y advertencias sobre la corrupción de la sociedad estadounidense por pueblos inferiores. Bertha Morlock era una mujer atormentada por sus propios demonios. Ella había sufrido lo que los médicos llamaban un colapso nervioso en su adolescencia tardía, pasando 3 años entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas. La experiencia la dejó con delirios paranoicos sobre la contaminación racial y teorías de conspiración que transmitió a su hijo como una herencia venenosa. Carl trabajaba como obrero en la planta de Oldsmobile. Su fuerte acento y su comportamiento autoritario le ganaban pocos amigos entre sus compañeros de trabajo. Quienes lo conocían describían a un hombre consumido por obsesiones paranoicas acerca de proteger la pureza y la reputación de su familia,
Aunque la mayoría desestimaba sus ocasionales arrebatos como excentricidades inofensivas de un patriarca extranjero luchando por encajar en la sociedad estadounidense. Sus supervisores notaban que era un trabajador confiable, pero evitaba las interacciones sociales. A menudo almorzaba solo mientras leía periódicos en alemán, que llegaban con semanas de retraso desde el extranjero. La pensión donde Carl vivía antes de casarse era un sombrío edificio de 3 pisos que alojaba a 2 docenas de hombres solteros, la mayoría inmigrantes que trabajaban en las fábricas de la ciudad. Su habitación estaba escasamente amueblada pero obsesivamente limpia, con imágenes religiosas cubriendo una pared y fotografías de paisajes alemanes adornando otra. Sus compañeros de pensión lo recordaban como callado pero intenso, dado a pasearse de noche y murmurar conversaciones en alemán que parecían discusiones con oponentes invisibles. Sadie Mueller había conocido a Carl en una reunión social de la iglesia en 1925, atraída por su carácter serio y sus cortesías del viejo mundo. Ella tenía 22 años, hija de un trabajador ferroviario que había muerto en un accidente industrial cuando ella tenía 16. Su madre se había vuelto a casar rápidamente y Sadie se sintió no bienvenida en la casa de su padrastro, ansiosa por el matrimonio como una vía de escape de una situación doméstica incómoda. Su noviazgo siguió patrones tradicionales con Carl, visitando la casa familiar de Sadie los domingos por la tarde. Los dos se sentaban en la sala principal bajo la atenta mirada de su madre. Carl hablaba poco durante estas visitas, pero su atención hacia Sadie era intensa e inquebrantable. Le llevaba pequeños regalos, flores, chocolates, libros de poesía alemana que ella no podía leer, pero que atesoraba de todos modos. Cuando él le propuso matrimonio tras 6 meses de noviazgo, Sadie aceptó con entusiasmo, viendo en el matrimonio la seguridad y respetabilidad que anhelaba. La boda, celebrada en noviembre de 1925 en la iglesia luterana de St. Matthews, fue un acontecimiento modesto al que asistieron la familia de Sadie y algunos de los compañeros de trabajo de Carl. La recepción se realizó en el sótano de la iglesia con sándwiches y café, servidos en mesas cubiertas con manteles blancos que Sadie había bordado ella misma. La madre de Carl, Bertha, asistió, pero pasó la mayor parte de la velada sentada sola en una esquina, observando a los demás invitados con intensa sospecha. Los recién casados alquilaron un pequeño apartamento sobre una panadería en el lado este de Lansing. El olor a pan y pasteles recién hechos proporcionaba un cálido telón de fondo para sus primeros años de matrimonio. Sadie se dedicó de lleno a crear un ambiente doméstico perfecto, cosiendo cortinas, acomodando muebles y aprendiendo a cocinar los platos alemanes que recordaban a Carl su infancia. Se había casado joven y aprendió rápidamente a manejar el temperamento explosivo de Carl, mediante la observación cuidadosa de sus estados de ánimo y la adaptación preventiva a sus preferencias. El comportamiento de Carl en privado era marcadamente diferente de su persona pública. En el trabajo y en la comunidad mantenía una fachada de respetabilidad, pero en casa su naturaleza controladora emergía por completo. Vigilaba las actividades de Sadie, la interrogaba sobre las conversaciones con los vecinos y establecía reglas detalladas que gobernaban todo, desde cómo debía vestirse hasta qué programas de radio podía escuchar. Él afirmaba que estas restricciones eran necesarias para protegerla de influencias corruptoras y para mantener los estándares adecuados de la vida familiar germano-estadounidense. La vida social de la pareja era limitada y cuidadosamente controlada. Carl permitía que Sadie asistiera a los servicios religiosos, pero insistía en acompañarla y se colocaba donde pudiera observar sus interacciones con otros feligreses. Desalentaba las amistades con los vecinos,
afirmando que la mayoría de los estadounidenses carecían de estándares morales apropiados y podían exponer a Sadie a ideas peligrosas sobre los roles y comportamientos de las mujeres. Cuando Sadie descubrió que estaba embarazada a finales de 1929, la reacción de Carl reveló la complejidad de su estado psicológico. Quería hijos para continuar con su apellido y demostrar su virilidad ante la comunidad, pero también temía la carga financiera y la atención que los niños podrían traer a su mundo privado cuidadosamente protegido. A medida que avanzaba el embarazo y los médicos comenzaban a sospechar nacimientos múltiples debido al rápido aumento de peso de Sadie y al tamaño de su abdomen, la ansiedad de Carl se intensificó dramáticamente. Los nacimientos múltiples, creía, eran una señal de reproducción inferior, algo más propio del ganado que de familias germano-estadounidenses respetables. Había crecido escuchando las historias de su madre sobre la importancia de la pureza genética y los peligros de la degeneración, y la posibilidad de múltiples hijos activó todos sus miedos más profundos sobre la contaminación racial y el juicio social. El panorama cultural de la América de 1930 proporcionó el escenario perfecto para lo que estaba por venir. El país se hundía cada vez más en la Gran Depresión, haciendo que las familias desesperaran por cualquier fuente de ingresos o atención que pudiera proporcionar alivio de las dificultades económicas. Las promesas de prosperidad del presidente Hoover parecían cada vez más vacías a medida que el desempleo aumentaba y los bancos fracasaban en todo el Medio Oeste. Hollywood había creado un apetito insaciable por los artistas infantiles, con Shirley Temple convirtiéndose en la niña mimada de la nación y demostrando que los niños talentosos podían generar ingresos sustanciales para sus familias. Los programas de radio y noticieros celebraban a las familias numerosas como símbolos de prosperidad estadounidense y bendición divina. Mientras tanto, los movimientos eugenésicos promovían silenciosamente ideas sobre la superioridad genética y la necesidad de proteger la pureza racial de la contaminación por linajes inferiores. En la mañana del 19 de mayo de 1930, las contracciones de Sadie Morlock comenzaron antes de lo esperado. Dolores agudos que la tomaron desprevenida mientras tendía la ropa en el pequeño patio trasero de su apartamento. Carl había salido para trabajar al amanecer, murmurando sobre las horas extra y la necesidad de ahorrar dinero para los gastos venideros cuando los dolores comenzaron a llegar con intensidad y frecuencia alarmantes. La señora Henderson, la viuda anciana que vivía en el apartamento de abajo, escuchó los gritos de Sadie pidiendo ayuda e inmediatamente llamó al doctor William Henderson, su sobrino, que mantenía una pequeña consulta atendiendo a las familias trabajadoras del este de Lansing. Para cuando un vecino fue enviado a localizar a Carl en la fábrica de Oldsmobile, Sadie ya estaba experimentando intensos dolores de parto que indicaban un alumbramiento inminente. El trayecto al Edward W. Sparrow Hospital tomó casi una hora a través de calles atascadas con tráfico matutino y cuadrillas de construcción trabajando en proyectos públicos de la era de la Depresión. Sadie fue transportada en el Ford Modelo T del Dr. Henderson, que había sido convertido apresuradamente en ambulancia con mantas y almohadas en el asiento trasero. Durante todo el trayecto, sus contracciones se intensificaron y el Dr. Henderson comenzó a sospechar que no sería un parto rutinario. El Edward W. Sparrow Hospital era la principal instalación médica de Lansing, un edificio de ladrillo de 4 pisos que servía a toda la región central de Michigan. La sala de maternidad ocupaba todo el tercer piso con habitaciones privadas para pacientes adinerados y salas compartidas para familias de clase trabajadora. Sadie fue ingresada en una habitación semiprivada que compartiría con otra mujer en trabajo de parto, el alojamiento estándar para familias de recursos modestos. El Dr. Henderson había asistido cientos de partos en sus 30 años de carrera, pero nunca había encontrado nada como lo que vio esa noche. El trabajo de parto fue inusualmente prolongado y difícil,
con el cuello uterino de Sadie dilatándose lentamente a pesar de la intensidad de sus contracciones. A medida que pasaban las horas y la tarde se convertía en noche, las enfermeras empezaron a susurrar sobre el tamaño inusual del abdomen de la paciente y los extraños patrones que detectaban al escuchar los latidos fetales. Cuando finalmente nació el primer bebé después de casi 16 horas de trabajo de parto, el doctor Henderson se preparó para los procedimientos rutinarios que seguirían: cortar el cordón umbilical, limpiar las vías respiratorias y presentar el bebé a su madre exhausta. En cambio, se encontró con pruebas claras de que venían más niños. Las contracciones continuaron con intensidad inalterada y el examen reveló que el parto estaba lejos de completarse. El segundo bebé llegó 20 minutos después, seguido de un tercero media hora más tarde, y finalmente un cuarto niño que parecía reacio a abandonar la seguridad del útero. Cada bebé era notablemente similar a sus hermanas, pesando poco más de 4 libras, con rasgos delicados y mechones de cabello rubio que captaban la dura luz del hospital. Sus llantos estaban sincronizados como si ya se comunicaran de maneras que los adultos no podían entender. El doctor Henderson había oído hablar de partos múltiples, por supuesto, pero nunca había visto cuatrillizos en su propia práctica. Sabía que tales nacimientos eran extraordinariamente raros, quizás 1 en 15 millones de partos, y que a menudo resultaban en mortalidad infantil o graves problemas de desarrollo. Sin embargo, al examinar a cada niña, las encontró sanas y bien formadas, con reflejos fuertes y buena función pulmonar, que sugerían que sobrevivirían a su dramática entrada en el mundo. Cuando Carl finalmente llegó al hospital, después de haber sido localizado tras una búsqueda frenética en la planta de la fábrica y en varias tabernas donde se sabía que bebía después de su turno, sus primeras palabras resonarían por los pasillos y más tarde a través de la trágica historia de la familia. ¿Qué pensarán que es mi esposa? Una perra, exigió con el rostro enrojecido por el alcohol y la rabia. Esto les pasa a los animales, no a familias cristianas decentes. Las enfermeras que escucharon su arrebato intercambiaron miradas de disgusto y preocupación, pero el doctor Henderson rápidamente llevó al nuevo padre a una sala privada para hablar sobre la naturaleza extraordinaria de los nacimientos y la atención que se requeriría en las próximas semanas. Señor Morlock, explicó pacientemente el médico, su esposa ha dado a luz a 4 niñas idénticas. Esto es extremadamente raro, quizás 1 en 15 millones de nacimientos. Estas niñas son un prodigio médico y todas están sanas y fuertes. Pero el rostro de Carl ya se había oscurecido con una furia que parecía desproporcionada a las circunstancias. En su mente, los nacimientos múltiples estaban asociados con animales, con las prácticas de cría que había observado en granjas durante su infancia en la zona rural de Michigan. La idea de que sus vecinos susurraran que su esposa había producido una camada lo llenaba de una rabia que envenenaría cada aspecto del futuro de su familia. Las bebés, inicialmente etiquetadas simplemente como bebé A, bebé B, bebé C y bebé D, fueron colocadas en la nursery del hospital. Mientras Sadie se recuperaba del difícil parto, el personal del nursery estaba abrumado por la novedad de cuidar a 4 bebés idénticos, y la noticia del inusual nacimiento se extendió rápidamente por el pequeño personal del hospital. Para el amanecer, los reporteros ya se reunían afuera del hospital esperando fotografías y entrevistas. La primera cobertura periodística apareció en la edición vespertina del Lansing State Journal, con el titular Milagro: nacen cuatrillizas en Sparrow, acompañado de fotografías de las pequeñas acomodadas en fila, cada una con idénticas batas blancas de hospital. El artículo las describía como especímenes perfectos de la infancia estadounidense y señalaba que su nacimiento coincidía con un período de dificultades económicas en el que se necesitaban desesperadamente buenas noticias.
La respuesta pública fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, el hospital se vio inundado de visitantes, reporteros y curiosos. La central telefónica quedó colapsada con llamadas de periódicos de todo el estado y más allá, todos buscando detalles sobre el nacimiento milagroso. Comenzaron a llegar regalos de desconocidos de toda la región. Mantas, ropa para bebés, juguetes y donaciones en efectivo de familias que apenas podían alimentarse a sí mismas, pero querían contribuir a lo que veían como una bendición. El alcalde de Lansing, Harold Thompson, llegó esa tarde para una sesión de fotos, trayendo consigo una proclamación formal que declaraba el 19 de mayo de 1930 como el Día de las Cuatrillizas, en honor a las nuevas celebridades de la ciudad. Anunció que la ciudad proporcionaría a la familia Morlock una casa sin alquiler durante un año y prometió que la comunidad los apoyaría durante los desafiantes primeros meses de criar a 4 bebés simultáneamente. Las empresas locales competían por asociarse con la historia de las cuatrillizas. La lechería de Lansing ofreció leche gratis durante el primer año. La tienda por departamentos Jacobsons proporcionó conjuntos a juego y el concesionario Ford prometió un nuevo automóvil lo suficientemente grande como para transportar a toda la familia. Las emisoras de radio entrevistaron al Dr. Henderson y al personal del hospital, transmitiendo sus descripciones del notable nacimiento a audiencias de todo el Medio Oeste. Carl observaba este torrente de atención con creciente alarma en lugar de gratitud. Su familia privada se había convertido en propiedad pública de la noche a la mañana, y ya podía sentir la pérdida de control que definiría el resto de su vida. Cuando un empresario local sugirió que se podía exhibir a las bebés en ferias del condado y eventos cívicos ganando dinero significativo para la familia, la paranoia de Carl sobre la explotación comenzó a fusionarse con su desesperada necesidad de seguridad financiera. El nombramiento de las cuatrillizas se convirtió en un evento comunitario cuando el Lansing State Journal patrocinó un concurso, recibiendo más de 12.000 participaciones de todo el Medio Oeste. Las familias se reunían alrededor de las mesas de la cocina para sugerir nombres. Los niños enviaban propuestas como tareas escolares, y las organizaciones cívicas trataban el concurso como un deber patriótico. La propuesta ganadora vino de Margaret Sullivan, de 10 años, hija del médico que había asistido en el parto, quien sugirió Edna, Wilmer, Sarah y Helen, nombres que formaban el acrónimo EWSH, coincidiendo con las siglas del Edward W. Sparrow Hospital, donde habían nacido. Los primeros 5 años de vida de las cuatrillizas establecieron patrones de control y explotación que definirían toda su existencia. Sadie, abrumada por las exigencias prácticas de cuidar a 4 bebés idénticos, cedió gradualmente más control a Carl, quien veía oportunidad donde ella solo veía agotamiento. La constante atención de desconocidos, el flujo interminable de visitantes y fotógrafos, y la presión para mantener su imagen pública, crearon un estrés que transformó su modesto apartamento en un escenario donde la privacidad se volvió imposible. Las bebés requerían cuidado las 24 horas que agotaba por completo a Sadie. Alimentar a 4 bebés cada 2 horas significaba que rara vez dormía más de 90 minutos seguidos. Cambiar, bañar y vigilar a 4 niñas que compartían cada enfermedad infantil simultáneamente la llevó al borde del colapso físico y emocional. Carl, en lugar de ayudar en el cuidado infantil, se nombró a sí mismo gerente y publicista de la familia, reservando presentaciones y manejando el flujo constante de solicitudes de fotografías y entrevistas. Para su primer cumpleaños en 1931, las niñas aparecían regularmente en eventos locales. Eran llevadas en un cochecito especialmente diseñado para 4 asientos que había sido donado por un fabricante de carruajes ansioso por publicidad. Llevaban conjuntos a juego cosidos por Sadie, quien trabajaba hasta altas horas de la noche, creando trajes cada vez más elaborados para sus apariciones públicas.
Carl insistía en que las niñas usaran cintas de diferentes colores: roja para Edna, azul para Wilma, verde para Sarah y amarilla para Helen, para que el público pudiera diferenciarlas y desarrollar vínculos individuales con cada niña. La familia se mudó a una casa más grande en East Michigan Avenue cuando las niñas tenían 18 meses. Utilizando dinero ganado en sus apariciones y donaciones de simpatizantes, la casa era modesta pero respetable, con 3 dormitorios, un porche delantero y un sótano donde Carl comenzó a guardar la creciente colección de regalos, fotografías y recuerdos relacionados con la fama de sus hijas. Convirtió uno de los dormitorios en lo que llamaba su oficina, donde guardaba registros detallados de cada aparición, cada fotografía y cada dólar ganado gracias a la celebridad de las niñas. Carl había descubierto que la fama de sus hijas podía abrir puertas que su acento extranjero y su estatus de clase trabajadora mantenían firmemente cerradas. En 1932 se postuló con éxito al cargo de alguacil local, utilizando fotografías de las cuatrillizas en su material de campaña con el lema: «Un hombre que puede manejar 4 puede manejar cualquier cosa». La ironía de este mensaje se haría evidente solo décadas después, cuando se revelara a horrorizados investigadores el verdadero alcance de su manejo. Las presentaciones de las niñas evolucionaron de simples apariciones en reuniones parroquiales y picnics comunitarios a espectáculos más elaborados con cantos, bailes sincronizados y recitación de poemas que Carl escribía específicamente para ellas. Pasaba horas entrenándolas, insistiendo en una coordinación perfecta y expresiones idénticas. Cualquier desviación de su guión resultaba en castigos severos administrados en privado, donde nadie podía presenciar sus métodos. Sadie cosía sus disfraces con atención obsesiva al detalle, creando conjuntos cada vez más complejos que encantaban al público y a los fotógrafos. Las niñas aprendieron a moverse al unísono, a hablar en armonía y presentar un frente unido de dulzura e inocencia que enmascaraba las crecientes tensiones de su vida privada. Carl supervisaba sus actuaciones desde entre bastidores o desde el público, listo para intervenir si alguna mostraba signos de independencia o espontaneidad. Tras la fachada pública, el comportamiento de Carl se volvía cada vez más errático y controlador. Instaló cerraduras en las puertas del dormitorio de las niñas, afirmando que necesitaba protegerlas de influencias externas y posibles intentos de secuestro. Vigilaba sus conversaciones entre ellas, a menudo escuchando detrás de la puerta o interrogándolas por separado sobre lo que habían discutido. Cualquier correo dirigido a las niñas era abierto y leído por Carl antes de que pudieran verlo, y la mayoría de las cartas de admiradores eran destruidas en lugar de compartidas. Las niñas asistían a la escuela primaria Elmwood, pero su experiencia allí distaba mucho de ser normal. Carl insistía en llevarlas a la escuela cada mañana y recogerlas cada tarde, sin permitirles caminar con otros niños ni participar en actividades extracurriculares. Se posicionaba donde podía observar las ventanas del aula durante el recreo, alegando que las protegía de posibles daños, pero en realidad vigilaba sus interacciones con maestros y compañeros. Los profesores de la escuela Elmwood notaron que las niñas parecían inusualmente temerosas de cometer errores y a menudo miraban nerviosamente hacia las ventanas, como si esperaran ser observadas. Rara vez participaban en las discusiones de clase, a menos que se las llamara directamente, y mostraban poco interés en entablar amistades con sus compañeros. Cuando otros niños se les acercaban durante el recreo, las cuatrillizas se acurrucaban juntas, susurrando y mirando ansiosamente hacia las ventanas de la escuela donde sabían que su padre podía estar vigilándolas. La señorita Catherine Reynolds, su maestra de 3er grado, intentó hablar de sus preocupaciones con Carl durante una reunión de padres en 1934. Señaló que las niñas parecían aisladas de sus compañeras y sugirió que podrían beneficiarse de más oportunidades para desarrollar intereses individuales y amistades.
La respuesta de Carl fue inmediata y hostil, acusando a la señorita Reynolds de intentar corromper a sus hijas con teorías educativas modernas que socavaban la autoridad parental y los valores familiares tradicionales. El aislamiento de la familia se profundizó a medida que la paranoia de Carl se expandía para incluir vecinos, maestros e incluso familiares lejanos. Comenzó a expresar admiración por movimientos políticos europeos que enfatizaban la pureza racial y la autoridad patriarcal fuerte, recopilando periódicos y folletos en alemán que promovían la ideología nazi. Sus comentarios sobre judíos, inmigrantes y afroamericanos se volvieron cada vez más virulentos, aunque se cuidaba de moderar su lenguaje cuando hablaba con reporteros o funcionarios públicos que podían dañar su imagen. Cuando las niñas entraron en la adolescencia, las presentaciones continuaron, pero su contenido comenzó a cambiar de manera inquietante. Carl insistía en que cantaran canciones sobre la importancia de la pureza femenina y la obediencia a la autoridad paterna. Escribía muchas de las letras él mismo, composiciones que enfatizaban su papel como representantes de la inocencia estadounidense y los peligros que amenazaban a las jóvenes que se desviaban del comportamiento adecuado. Las miraba desde entre bastidores mientras cantaban estas canciones, con los ojos fijos en sus rostros, con una intensidad que incomodaba a otros observadores. Para 1948, cuando las cuatrillizas cumplieron 18 años, la imagen pública cuidadosamente construida de la familia perfecta comenzaba a mostrar grietas que ni siquiera el férreo control de Carl podía ocultar por completo. Los reporteros locales que habían seguido su historia durante casi 2 décadas comenzaron a notar inconsistencias en las declaraciones públicas de la familia y las apariciones cada vez más tensas de las niñas en eventos comunitarios. La perfección sincronizada que antes encantaba al público ahora parecía forzada y artificial, con momentos de discordia que sugerían problemas más profundos. Sarah, quien siempre había sido la más franca de las 4, comenzó a mostrar comportamientos que preocupaban a quienes conocían a la familia. Durante entrevistas, a veces iniciaba conversaciones y luego se detenía a mitad de frase, mirando al vacío con una expresión de profunda confusión. Sus respuestas a preguntas simples se volvían cada vez más divagantes y desconectadas, llenas de referencias a vigilantes y jueces que no tenían sentido para los oyentes. Durante las presentaciones, ocasionalmente cantaba letras que no coincidían con las de sus hermanas, creando discordia en la armonía previamente perfecta que había sido su sello durante casi 2 décadas. Helen, la menor por cuestión de minutos, se había vuelto casi completamente silenciosa en público, hablando solo cuando se le dirigía directamente y entonces en susurros que el público a menudo no podía oír. Los maestros que habían trabajado con las niñas durante sus breves períodos de escolarización pública informaron que Helen parecía existir en un mundo propio, a menudo dibujando imágenes perturbadoras de figuras sin rostro y casas en llamas durante las clases de arte. Su trabajo estaba lleno de símbolos que los adultos no podían interpretar. Ojos flotando sobre puertas, niños de pie en jaulas, figuras con la boca cosida. Edna había comenzado a experimentar lo que describía como episodios en los que se convencía de que extraños la seguían, o de que objetos familiares en su hogar habían sido movidos o reemplazados por sustitutos idénticos. Su paranoia parecía reflejar las propias obsesiones de Carl, pero mientras que los temores de él se centraban en amenazas externas a la reputación y pureza de la familia, los de ella giraban en torno a la idea de que la realidad misma era inestable e incierta. Pasaba horas examinando fotografías de ella y sus hermanas, convencida de que las imágenes habían sido alteradas o de que los rostros que la miraban pertenecían a extraños. Wilmer desarrolló insomnio severo,
a menudo permaneciendo despierta durante días enteros mientras caminaba de un lado a otro en su dormitorio, murmurando para sí misma en un lenguaje que parecía una mezcla de inglés y frases en alemán que había escuchado de los materiales políticos de Karl. Cuando dormía, tenía pesadillas vívidas que describía con aterrador detalle a sus hermanas. Sueños de estar atrapada en espejos o actuando para públicos de figuras sin rostro que aplaudían en silencio con manos sangrantes. El médico de la familia, el doctor Morrison, estaba cada vez más preocupado por el estado mental de las niñas y había comenzado discretamente a investigar sus síntomas en sus revistas médicas. Lo que encontró sugería que las 4 hermanas podían estar desarrollando signos de lo que los psiquiatras comenzaban a llamar esquizofrenia, una condición que a menudo emergía en la adultez temprana y podía ser desencadenada por estrés o trauma prolongados. La simetría de sus síntomas era particularmente inquietante, sugiriendo ya sea una predisposición genética compartida o un desencadenante ambiental común que las había afectado a las 4 de manera idéntica. Cuando el doctor Morrison se acercó a Karl con sus preocupaciones, sugiriendo que las niñas podrían beneficiarse de una evaluación psiquiátrica y posiblemente medicación o terapia, la reacción de Karl fue explosiva y reveladora. Acusó al médico de ser parte de una conspiración para destruir a su familia, alegando que psiquiatras judíos y simpatizantes comunistas estaban usando tratamientos de salud mental para socavar los valores tradicionales estadounidenses y destruir la unidad familiar. Inmediatamente comenzó a buscar un nuevo médico que fuera más comprensivo con lo que él llamaba disciplina familiar normal y menos influenciado por teorías modernas degeneradas. La percepción de la comunidad sobre la familia Morlock comenzó a cambiar a medida que las historias sobre el comportamiento cada vez más extraño de Karl llegaban a las autoridades locales y agencias de servicios sociales. Su trabajo como alguacil se había vuelto errático e inquietante, con informes de que pasaba turnos enteros estacionado frente a la escuela secundaria, vigilando lo que él llamaba influencias degeneradas entre los estudiantes. Había comenzado a realizar arrestos basados en sus juicios morales personales, en lugar de violaciones reales de la ley, apuntando a parejas jóvenes por muestras de afecto en público e inmigrantes por lo que él consideraba comportamiento sospechoso. En 1949, una trabajadora social llamada Helen Rodríguez comenzó a investigar informes de que las niñas Morlock estaban siendo aisladas de sus compañeras y sometidas a restricciones inusuales que podrían constituir negligencia educativa o abuso psicológico. Sus visitas a la casa familiar eran breves y cuidadosamente coreografiadas por Karl, quien presentaba a sus hijas como ciudadanas modelo, dedicadas simplemente a su carrera artística y a sus obligaciones familiares. Pero Rodríguez notó detalles que inquietaron su instinto profesional. La manera en que las niñas se movían en perfecta sincronía incluso cuando creían que nadie las observaba, su postura y expresiones faciales idénticas, y lo más perturbador, la forma en que a veces terminaban las frases de la otra, incluso al hablar con desconocidos. Era como si sus personalidades individuales estuvieran siendo absorbidas en una única identidad cuidadosamente controlada que existía más para beneficio de su padre que para su propio desarrollo. Rodríguez también observó el comportamiento de Karl durante sus visitas, anotando sus constantes interrupciones cuando intentaba hablar con las niñas individualmente y su insistencia en responder él mismo a las preguntas dirigidas a sus hijas. Cuando sugirió que las niñas podrían beneficiarse de consejería individual o de participar en actividades sociales normales para adolescentes, Karl se agitó y se puso a la defensiva, alegando que influencias externas intentaban corromper a su familia y destruir su vínculo especial. El punto de quiebre llegó a finales de 1950, cuando Edna sufrió lo que testigos describieron como un colapso psicológico completo durante una actuación en la celebración comunitaria de Acción de Gracias en el Lansing Civic Center. Las cuatrillizas estaban interpretando su canción emblemática,
America the Beautiful, cuando Edna de repente dejó de cantar y comenzó a gritar que los miembros del público nos estaban viendo morir y que los monstruos del padre se escondían detrás de sus caras. El público, al principio confundido por lo que parecía una interpretación dramática de la canción, gradualmente se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Los gritos de Edna se volvieron cada vez más incoherentes, llenos de referencias a jueces invisibles, casas en llamas y niños atrapados en espejos. Las otras 3 hermanas continuaron cantando como si nada hubiera pasado, sus voces manteniendo la perfecta armonía, mientras Edna era sacada del escenario por voluntarios horrorizados. La respuesta de Carl al colapso público de su hija fue rápida y brutal. En lugar de buscar atención médica para Edna, la confinó en el sótano de su casa durante 3 días, afirmando que sufría de histeria femenina que podía curarse con aislamiento y oración. Cuando finalmente se le permitió reunirse con la familia, Edna parecía diferente, más callada, más obediente, pero también más desconectada de la realidad que antes. Las secuelas del colapso público de Edna obligaron a Carl a enfrentar la realidad de que su fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Pero en lugar de buscar ayuda para su hija, decidió implementar controles aún más estrictos, convencido de que las influencias externas eran responsables de lo que él veía como la debilidad temporal de Edna. El incidente había sido presenciado por cientos de personas, incluidos varios funcionarios locales y periodistas, haciendo imposible descartarlo o explicarlo como un problema familiar menor. La respuesta de Carl reveló la magnitud completa de sus delirios paranoicos y su total incapacidad para reconocer su propio papel en el deterioro psicológico de su hija. Se convenció de que enemigos de su familia, psiquiatras judíos, simpatizantes comunistas y degenerados raciales, estaban utilizando guerra psicológica para destruir lo que él veía como un símbolo de superioridad racial y moral estadounidense. En su retorcida visión del mundo, las cuatrillizas representaban todo lo puro y bueno del Estados Unidos cristiano y blanco, y su corrupción significaría el triunfo de la degeneración sobre los valores tradicionales. La casa familiar se convirtió en una fortaleza mientras Carl implementaba medidas de seguridad que aislaban aún más a sus hijas del contacto social normal. Instaló cerraduras adicionales en todas las puertas y ventanas exteriores, compró cortinas pesadas para evitar que los vecinos vieran hacia adentro y comenzó a llevar registros detallados de cualquier persona que se acercara a la casa o mostrara interés en su familia. Compró un rifle que, según él, era para cazar, pero que los vecinos notaban que limpiaba obsesivamente sentado en su porche, mirando la calle con intensa sospecha. La vigilancia de Carl sobre sus hijas se extendió a todos los aspectos de sus vidas diarias. Instaló un sistema de espejos que le permitía monitorear sus actividades desde su taller en el sótano, y les exigía rendir cuentas por cada minuto de su tiempo cuando él no estaba presente físicamente. Su correspondencia no solo era leída, sino copiada y archivada en registros detallados que documentaban cada interacción con el mundo exterior. Dentro de la casa, las rutinas diarias de las niñas se volvieron cada vez más rígidas y extrañas. Carl instituyó lo que llamaba inspecciones de pureza, exigiendo a sus hijas someterse a exámenes físicos que afirmaba eran necesarios para asegurarse de que no hubieran sido contaminadas por influencias externas. Estas inspecciones, realizadas en el sótano donde había instalado lo que describía como una instalación médica, se hicieron más frecuentes e invasivas a medida que su paranoia se profundizaba y su obsesión con el desarrollo físico de ellas se intensificaba. El sótano se había transformado en el dominio privado de Carl, donde podía realizar sus exámenes y mantener sus registros de vigilancia sin interferencias. Había instalado una mesa de examen médico comprada a una empresa de suministros hospitalarios, junto con instrumentos y materiales que afirmaba eran necesarios para una higiene adecuada y el monitoreo de la salud.
Las paredes estaban cubiertas de gráficos que seguían el desarrollo físico de sus hijas, sus ciclos menstruales y lo que él llamaba anomalías de comportamiento. Sadie, que hacía mucho había aprendido a evitar confrontar directamente a su marido, comenzó a mostrar signos de depresión severa al presenciar el abuso creciente de sus hijas. Los vecinos informaron haberla visto de pie junto a las ventanas durante horas, mirando a la calle con una expresión de profunda desesperanza. Su aspecto físico se deterioró notablemente, con una dramática pérdida de peso y envejecimiento prematuro que sugerían estrés crónico y posiblemente nutrición inadecuada. Cuando miembros preocupados de la comunidad se acercaban, Sadie insistía en que todo en la casa Morlock era perfectamente normal y que su familia simplemente estaba más dedicada a los valores adecuados que otras. Sus respuestas parecían ensayadas y artificiales, como si hubiera sido entrenada para desviar la preocupación externa. A menudo miraba nerviosamente alrededor durante estas conversaciones, como si esperara ser escuchada o vigilada. El comportamiento de las cuatrillizas se volvió cada vez más sincronizado y perturbador, a medida que se adaptaban a las crecientes exigencias de control y perfección de su padre. Habían desarrollado lo que los psicólogos reconocerían más tarde como un sistema delirante compartido en el que creían que eran constantemente vigiladas y evaluadas por jueces invisibles que las castigarían por cualquier desviación de la obediencia perfecta. Sus conversaciones, incluso en privado, seguían guiones que parecían ensayados y artificiales. Hablaban en susurros cuando pensaban que estaban solas. Pero incluso esas conversaciones privadas revelaban hasta qué punto la visión paranoica del mundo de Carl había infectado su comprensión de la realidad. Se referían a los vecinos como vigilantes, a los maestros como corruptores y a cualquiera que mostrara amabilidad o interés como posibles infiltrados enviados para poner a prueba su lealtad a los valores familiares. El doctor Peterson, el nuevo médico de la familia que Carl había encontrado tras despedir al doctor Morrison, era menos experimentado y más fácilmente intimidado por la presencia autoritaria de Carl. Era un recién graduado de la escuela de medicina que había establecido su práctica en Lansing, en parte porque los médicos establecidos en ciudades más grandes no querían aceptar sus credenciales de una institución menos prestigiosa. Cuando las niñas comenzaron a experimentar síntomas más frecuentes y graves, alucinaciones, períodos de silencio catatónico y episodios de llanto incontrolable, Peterson los atribuyó a histeria femenina y recetó reposo en cama y mayor supervisión. Los registros médicos de Peterson, que más tarde serían citados durante la investigación, revelaron su total incapacidad para reconocer los signos de abuso psicológico severo y enfermedad mental emergente. Sus notas describían a las cuatrillizas como hipersensibles y de temperamento alto, pero no hizo ningún esfuerzo por examinarlas en privado ni por cuestionar las restricciones inusuales que su padre les había impuesto. La conciencia de la comunidad sobre los problemas de la familia estaba creciendo, pero la posición de Carl como alguacil y la imagen pública de larga data de la familia hacían difícil intervenir. Aquellos que expresaban preocupación eran desestimados como alborotadores o vecinos celosos que resentían la fama y el éxito de los Morlock. Carl había cultivado relaciones con políticos y líderes empresariales locales que lo veían como un pilar de la comunidad, lo que le facilitaba desviar las críticas y desacreditar a cualquiera que cuestionara sus métodos. A principios de 1952, cuando las niñas tenían 22 años, un psiquiatra itinerante llamado Dr. Benjamin Strauss visitó Lansing como parte de una gira de conferencias sobre avances en el tratamiento de la salud mental. El Dr. Strauss era un refugiado de la Alemania nazi que había presenciado de primera mano las consecuencias de la ideología racial y las estructuras familiares autoritarias. Había oído rumores sobre las famosas cuatrillizas y sus recientes dificultades,
y realizó lo que pensaba que sería una visita de cortesía rutinaria para ofrecer sus servicios profesionales. La reacción de Carl a la visita del Dr. Strauss reveló la magnitud completa de su paranoia y sus simpatías nazis cada vez más explícitas. La confrontación comenzó de manera calmada con Carl, presentando su habitual fachada de respetabilidad, pero escaló rápidamente cuando el Dr. Strauss hizo preguntas sobre los recientes problemas de comportamiento de las niñas y sugirió que una evaluación profesional podría ser beneficiosa. Carl acusó al psiquiatra judío de ser parte de una conspiración internacional para socavar a las familias estadounidenses y destruir la pureza racial mediante manipulación psicológica. La confrontación, que ocurrió en el porche delantero donde los vecinos podían verla, incluyó la declaración de Carl de que Hitler debería haber terminado el trabajo y su predicción de que Estados Unidos pronto necesitaría su propia solución final para tratar con degenerados raciales y morales. El Dr. Strauss, conmocionado por el encuentro y reconociendo la peligrosa ideología que impulsaba el comportamiento de Carl, contactó de inmediato a las autoridades estatales de salud mental y a las fuerzas del orden locales. Su detallado informe describía a una familia en crisis severa, con claras pruebas de abuso psicológico y posible daño físico. Recomendaba una intervención inmediata y una evaluación psiquiátrica para todos los miembros de la familia, advirtiendo que la demora podría resultar en daños psicológicos permanentes o incluso violencia física. La mañana del 15 de abril de 1952 dividiría para siempre la historia de la familia Morlock en un antes y un después. Investigadores estatales de salud mental, acompañados por ayudantes del sheriff del condado, llegaron a la pequeña casa revestida de tablones en East Michigan Avenue, con autoridad legal para realizar controles de bienestar a todos los miembros de la familia. El equipo de investigación estaba dirigido por la doctora Margaret Collins, trabajadora social psiquiátrica con amplia experiencia en casos de disfunción familiar, y el detective Raymond Murphy, un veterano oficial de policía especializado en crímenes contra niños. Lo que encontraron adentro conmocionó incluso a profesionales experimentados que creían haber visto todas las formas imaginables de disfunción familiar. La casa parecía normal desde afuera, recién pintada, bien mantenida, con un jardín que sugería orgullo por la propiedad. Pero el interior revelaba un nivel de control y vigilancia que transformaba un hogar familiar en algo parecido a una prisión o un laboratorio. Las áreas de estar de la casa eran escasas y estériles, con muebles dispuestos para proporcionar líneas de visión claras desde la silla de Carl hacia cada ubicación. Imágenes religiosas dominaban las paredes, pero un examen más detenido revelaba que muchas de las imágenes habían sido alteradas con anotaciones manuscritas de Carl que transformaban los versículos bíblicos en justificaciones de la autoridad paterna y la pureza racial. Las fotografías familiares mostraban a las niñas en varias etapas de su vida, pero su disposición seguía un patrón perturbador. Imágenes que documentaban su desarrollo físico estaban agrupadas con anotaciones detalladas en la letra de Carl. El sótano, que Carl había mantenido cerrado y fuera del alcance de visitantes durante años, reveló el verdadero alcance de sus obsesiones paranoicas y su abuso sistemático de sus hijas. Los investigadores descendieron las escaleras de madera para encontrar un espacio que solo podía describirse como un centro de vigilancia y examen. Las paredes estaban cubiertas con cientos de fotografías de las niñas tomadas sin su conocimiento, imágenes capturadas a través de ventanas, puertas y espejos que documentaban sus actividades diarias con el detalle obsesivo de una investigación criminal. Las fotografías estaban organizadas cronológicamente y por tema, con secciones separadas dedicadas al desarrollo físico de cada hija, sus interacciones sociales y lo que Carl había etiquetado como anomalías de comportamiento.
Algunas imágenes mostraban a las niñas en varios estados de desnudez, aparentemente tomadas durante lo que Carl describió a los investigadores como exámenes médicos. La naturaleza sistemática de esta documentación sugería años de vigilancia encubierta que iban mucho más allá de la preocupación parental normal. Más inquietantes eran los detallados registros escritos que Carl había mantenido, llenando docenas de cuadernos con observaciones sobre las conversaciones de sus hijas, su desarrollo físico, sus ciclos menstruales y lo que describía como pruebas de su corrupción moral por influencias externas. Los registros revelaban un nivel de monitoreo invasivo que superaba incluso las peores expectativas de los investigadores, incluyendo anotaciones detalladas de los hábitos en el baño de las niñas, sus patrones de sueño y transcripciones de conversaciones que ellas creían privadas. La doctora Ute Collins señaló que los registros contenían extensas referencias a la teoría racial nazi y a la literatura eugenésica, con Carl intentando analizar el comportamiento de sus hijas a través del prisma de la pureza genética y la superioridad racial. Había registrado sus observaciones sobre qué hija mostraba signos de tendencias degeneradas y había desarrollado teorías elaboradas sobre cómo influencias externas intentaban corromper su herencia genética. La instalación médica que Carl había establecido en el sótano incluía una mesa de examen comprada a una empresa de suministros hospitalarios, junto con instrumentos que afirmaba eran necesarios para monitorear la salud y pureza de sus hijas. Los investigadores encontraron pruebas de que estos exámenes se habían vuelto cada vez más invasivos y frecuentes, con detallados gráficos que seguían lo que Carl llamaba mediciones de pureza e indicadores de contaminación. El detective Murphy descubrió un gabinete cerrado con llave que contenía documentación adicional de las obsesiones de Carl, incluida correspondencia con organizaciones supremacistas blancas, materiales de propaganda nazi y planes detallados para lo que él llamaba medidas de protección necesarias si su familia era atacada por enemigos raciales. El gabinete también contenía fotografías y objetos personales pertenecientes a sus hijas, que parecían haber sido tomados sin su conocimiento ni consentimiento. Arriba, el dormitorio de las niñas revelaba más pruebas del control exhaustivo de su padre sobre sus vidas. Las paredes estaban cubiertas con reglas escritas a mano que regían cada aspecto de su comportamiento, desde instrucciones detalladas sobre higiene personal hasta protocolos elaborados para las interacciones con desconocidos. Las reglas estaban escritas con la inconfundible letra de Carl y abarcaban temas que iban desde la postura correcta durante las actuaciones hasta los temas de conversación aceptables con personas externas. Su ropa se guardaba en armarios cerrados con llave, y Carl seleccionaba y preparaba los atuendos cada mañana, siguiendo horarios detallados que él mismo mantenía. Los investigadores encontraron pruebas de que él vigilaba la ropa de sus hijas en busca de signos de desgaste o manchas que pudieran indicar actividades no autorizadas o fallas morales. Incluso su ropa interior estaba sujeta a su inspección y aprobación. Quizás lo más perturbador fueron los diarios que los investigadores hallaron escondidos bajo los colchones de las niñas, escritos en un código que tardó semanas en ser descifrado por criptógrafos expertos. Estos diarios revelaban el alcance completo de su deterioro psicológico y sus delirios compartidos sobre ser constantemente vigiladas y juzgadas por autoridades invisibles. El código parecía haber sido desarrollado por las niñas como un medio para comunicarse sin el conocimiento de su padre, pero el contenido sugería que incluso sus pensamientos privados habían sido contaminados por la visión paranoica del mundo de Carl. Las entradas del diario de Sarah describían fantasías elaboradas sobre escapar y vengarse, pero también períodos de completa disociación en los que sentía que observaba su vida desde fuera de su propio cuerpo. Escribía sobre los vigilantes, que observaban todo lo que hacían, y los jueces, que las castigarían por cualquier violación de las reglas de su padre.
Sus anotaciones revelaban una comprensión sofisticada de la disfunción familiar, pero también una creciente incapacidad para distinguir entre la vigilancia real de su padre y observadores imaginarios. Los escritos de Helen revelaban un rico mundo interno de compañeros imaginarios que le ofrecían protección contra lo que ella llamaba los vigilantes, pero también episodios de furia violenta que ella luchaba por controlar. Su diario contenía descripciones detalladas de fantasías sobre la destrucción de su casa y la muerte de su padre, alternando con expresiones de culpa y odio hacia sí misma por tener tales pensamientos. El diario de Edna documentaba su creciente convicción de que la realidad misma era inestable, con observaciones detalladas sobre cómo los objetos familiares parecían cambiar cuando ella no miraba y cómo los rostros de las personas a veces se transformaban en los de extraños. Había desarrollado teorías elaboradas sobre dimensiones paralelas y realidades duplicadas, lo que sugería una ruptura total con la realidad consensuada que probablemente se había estado gestando durante años. Las entradas de Wilma se centraban obsesivamente en temas de actuación y perfección, revelando su terror de cometer errores que pudieran acarrear castigos de lo que describía como los jueces. Sus escritos mostraban signos de ansiedad severa y perfeccionismo, pero también períodos de retraimiento catatónico durante los cuales parecía incapaz de funcionar con normalidad. Cuando los investigadores intentaron interrogar a Carl, sus respuestas revelaron la magnitud completa de su sistema delirante y su total falta de conciencia sobre el daño que había infligido a su familia. Insistía en que sus hijas eran blanco de una conspiración internacional de psiquiatras judíos, simpatizantes comunistas y degenerados raciales que querían corromper a la juventud estadounidense y destruir la pureza racial blanca. Carl afirmaba que su estricta supervisión era lo único que protegía a sus hijas de la destrucción moral y que cualquier problema que experimentaran era resultado de un aislamiento insuficiente de influencias dañinas. Presentó teorías detalladas sobre cómo el tratamiento psiquiátrico se estaba utilizando como arma contra las familias tradicionales estadounidenses y cómo la fama de sus hijas las había convertido en blanco de quienes querían socavar la superioridad racial. Sus simpatías nazis, que antes había mantenido relativamente ocultas, emergieron plenamente durante el interrogatorio. Elogió abiertamente las políticas de Hitler hacia los pacientes mentales y proclamó su creencia de que Estados Unidos necesitaba programas similares para eliminar defectuosos genéticos y indeseables sociales. Sus declaraciones fueron tan extremas y coherentes que los investigadores comprendieron que no estaban tratando con un simple caso de abuso infantil, sino con la implementación sistemática de una ideología fascista dentro de una familia estadounidense. Las declaraciones de Carl revelaban su completa incapacidad para reconocer a sus hijas como individuos con sus propias necesidades y derechos. Hablaba de ellas como si fueran posesiones o experimentos, describiendo su vigilancia y exámenes como una investigación necesaria sobre pureza genética y superioridad racial. No mostró remordimiento alguno por el daño psicológico que había infligido e insistía en que sus métodos eran científicamente sólidos y moralmente justificados. Sadie, cuando fue interrogada separadamente de su esposo, reveló años de abuso psicológico y físico que había soportado mientras intentaba proteger a sus hijas de las peores obsesiones de Carl. Describió la creciente obsesión de Carl por controlar todos los aspectos de sus vidas y sus reacciones violentas ante cualquier sugerencia de que sus métodos eran dañinos o inusuales. Su testimonio proporcionó pruebas cruciales de la naturaleza sistemática del abuso y su escalada durante la década anterior. El relato de Sadie reveló que había intentado buscar ayuda en varias ocasiones, pero la posición de Carl en la comunidad y su habilidad para presentar una fachada respetable
habían dificultado convencer a las autoridades de que se estaba produciendo un abuso grave. Ella había sido amenazada con violencia si revelaba los secretos familiares y vivía con un miedo constante de que cualquier intento de proteger a sus hijas resultara en un trato aún peor para ellas. Las propias niñas, cuando finalmente fueron entrevistadas lejos de la presencia de su padre, lucharon por comunicarse con sus interrogadores de maneras que revelaban el profundo impacto de su abuso. Años de aislamiento y manipulación psicológica las habían dejado incapaces de distinguir entre la realidad y el elaborado sistema delirante que su padre les había impuesto. Sus respuestas eran a menudo contradictorias y confusas, sugiriendo un trauma psicológico severo que requeriría un tratamiento extenso. La doctora Collins señaló que las niñas mostraban síntomas de lo que más tarde se reconocería como trastorno de estrés postraumático complejo, incluyendo disociación, hipervigilancia e incapacidad para formar relaciones sociales normales. Su sistema delirante compartido se había vuelto tan arraigado que tenían dificultad para aceptar que la vigilancia y los exámenes de su padre eran anormales o dañinos. La decisión de retirar a las 4 niñas de su hogar familiar y colocarlas bajo cuidado psiquiátrico se tomó a pocas horas de la investigación inicial. El arresto de Carl por cargos de abuso infantil, agresión sexual y peligro para menores marcó el final de la carrera pública de las cuatrillizas Morlock y el comienzo de su transformación en la familia más estudiada en la historia de la psiquiatría estadounidense. Las repercusiones del colapso de la familia Morlock resonaron en múltiples instituciones y comunidades, cada una tratando de entender cómo tal abuso sistemático pudo continuar durante tanto tiempo sin una intervención efectiva. El caso expuso fallas fundamentales en los servicios sociales, la aplicación de la ley y la supervisión comunitaria que permitieron a un individuo peligroso mantener una fachada de respetabilidad, mientras infligía un daño psicológico severo a sus hijas. El Instituto Nacional de Salud Mental, NIMH, recién establecido como parte del compromiso creciente del gobierno federal con la investigación médica, vio en las cuatrillizas una oportunidad sin precedentes para estudiar la relación entre genética y enfermedad mental. El momento era perfecto para el ambicioso programa de investigación del instituto, que buscaba establecer la psiquiatría como una ciencia médica legítima, con las mismas bases empíricas que otras ramas de la medicina. El doctor David Rosenthal, un joven psiquiatra ambicioso en el NIMH, convenció a sus superiores de que el caso Morlock representaba un experimento natural perfecto que podía resolver debates de larga data sobre las causas de la esquizofrenia. 4 individuos genéticamente idénticos, todos diagnosticados con la misma enfermedad mental, criados en el mismo entorno. Parecía la forma ideal de determinar si los trastornos psiquiátricos eran causados principalmente por la herencia o por la educación. La decisión de estudiar a las cuatrillizas se tomó rápidamente con poca consideración por las implicaciones éticas de usar a jóvenes traumatizadas como sujetos de investigación. Las actitudes dominantes en la investigación psiquiátrica enfatizaban la importancia del conocimiento científico sobre el bienestar del paciente, y el consentimiento de las niñas se consideró menos importante que los posibles beneficios para la ciencia médica. Para proteger la privacidad de la familia y evitar la cobertura mediática sensacionalista que había definido sus primeros años, los investigadores les asignaron el seudónimo Gaen, derivado de palabras griegas que significan nacimiento terrible o gen espantoso. La ironía de este nombre, dadas las circunstancias de su fama y sufrimiento, parecía perdida para los científicos que pasarían las siguientes 3 décadas estudiándolas como si fueran especímenes de laboratorio en lugar de seres humanos. Las niñas fueron trasladadas a las instalaciones del NIMH en Bethesda, Maryland, en el verano de 1952, comenzando una nueva fase de su explotación que continuaría durante décadas. Por primera vez en sus vidas, fueron separadas de sus padres y entre sí,
alojadas en habitaciones individuales donde podían comenzar el lento proceso de desarrollar identidades independientes, libres de la vigilancia y control de su padre. Las instalaciones del NIMH eran un extenso complejo de edificios modernos, diseñados para proyectar una imagen de sofisticación científica y autoridad médica. Las cuatrillizas fueron alojadas en una sala especial, diseñada para sujetos de investigación a largo plazo, con alojamientos cómodos pero monitoreo constante que les recordaba incómodamente los métodos de vigilancia de su padre. Las evaluaciones psiquiátricas iniciales confirmaron lo que los investigadores habían sospechado. Las 4 hermanas mostraron signos claros de esquizofrenia, pero sus síntomas variaban significativamente en gravedad y tipo. Las evaluaciones tomaron meses en completarse, con baterías de pruebas psicológicas, exámenes médicos y entrevistas detalladas que documentaron cada aspecto de su funcionamiento psicológico. Sara demostró el funcionamiento social más intacto y eventualmente podría vivir de forma independiente con mínima supervisión. Su inteligencia y resiliencia le habían permitido mantener cierta capacidad de pensamiento crítico, a pesar de años de abuso psicológico. Edna mostró síntomas más graves, pero conservaba suficiente conexión con la realidad para participar en programas de tratamiento. La condición de Wilma estaba marcada por ansiedad severa y perfeccionismo que dificultaban un funcionamiento social normal. La condición de Helen era la más grave, con síntomas que requerirían institucionalización durante la mayor parte de su vida adulta. Lo que los investigadores del NIMH no reconocieron o eligieron ignorar fue el papel que el abuso de su padre y su ideología nazi habían jugado en su desarrollo psicológico. Los estudios publicados se centraron casi exclusivamente en factores genéticos y dinámicas familiares, tratando las creencias extremistas de Karl y su abuso sistemático como notas secundarias y relevantes, en lugar de causas centrales del sufrimiento de sus hijas. La metodología de investigación reflejaba los sesgos y limitaciones de la psiquiatría de los años 50, dominada por teorías psicoanalíticas que culpaban a las madres de las enfermedades mentales de sus hijos mientras ignoraban o minimizaban el abuso paterno. Los investigadores dedicaron mucho tiempo a analizar la personalidad y el estilo de crianza de Sadie, mientras prestaban mínima atención al historial documentado de violencia, vigilancia y extremismo ideológico de Karl. El doctor Rosenthal y sus colegas estaban particularmente interesados en documentar factores genéticos que pudieran predisponer a individuos a la esquizofrenia e interpretaron el diagnóstico compartido de las cuatrillizas como evidencia de que la enfermedad mental era principalmente hereditaria. Prestaron poca atención a los factores ambientales obvios que habían moldeado el desarrollo de las niñas, incluyendo aislamiento social, abuso psicológico y exposición a ideología extremista. La investigación realizada sobre las cuatrillizas Morlock influiría en la psiquiatría estadounidense durante décadas, apoyando teorías sobre la base genética de la esquizofrenia, mientras pasaba por alto los factores ambientales que habían configurado su desarrollo. El estudio de 600 páginas publicado en 1963 se convirtió en un hito en la literatura psiquiátrica, citado en libros de texto y artículos de investigación en todo el mundo, como evidencia de que la enfermedad mental era principalmente biológica en lugar de psicológica o social en su origen. La publicación de las cuatrillizas Janine, un estudio de caso y análisis teórico de la herencia y el ambiente en la esquizofrenia, atrajo atención internacional al trabajo del Dr. Rosenthal y estableció su reputación como investigador líder en genética psiquiátrica. El libro fue elogiado por su rigor metodológico y documentación exhaustiva, pero los críticos señalaron su fracaso en abordar adecuadamente el papel del trauma y el abuso en el desarrollo psicológico de las niñas. Karl Morlock cumplió menos de 2 años en prisión por sus crímenes contra sus hijas, una sentencia que reflejaba la limitada comprensión del abuso psicológico que prevalecía en el sistema legal de los años 50.
Los cargos en su contra se centraron principalmente en abuso físico y negligencia, con los fiscales luchando por articular todo el alcance del daño psicológico infligido mediante sus métodos de vigilancia y control. Tras su liberación en 1954, Kahl desapareció de la vista pública. Aunque algunos informes sugieren que siguió manteniendo contacto con grupos supremacistas blancos y simpatizantes nazis que compartían su ideología racial, nunca mostró remordimiento por su trato a sus hijas y continuó insistiendo en que sus métodos habían sido científicamente sólidos y moralmente justificados. Sadie vivió tranquilamente en un pequeño apartamento en Lansing hasta su muerte en 1967, sin hablar públicamente sobre las experiencias de su familia o los años de abuso que había soportado. Mantuvo contacto mínimo con sus hijas durante su hospitalización y pareció incapaz de superar el trauma de su matrimonio y la culpa que sentía por no haber podido protegerlas. Las cuatrillizas siguieron caminos divergentes tras su liberación de la supervisión del NIMH a finales de los años 50. Sarah, la más resiliente de las cuatro, finalmente se casó y tuvo hijos, aunque luchó con episodios de enfermedad mental durante toda su vida. Se convirtió en defensora de los derechos de los pacientes psiquiátricos y habló críticamente sobre la forma en que su familia había sido explotada, tanto por los medios como por la comunidad científica. El matrimonio de Sarah con Robert Cotton, un trabajador social involucrado en su tratamiento, le proporcionó la estabilidad y el apoyo que necesitaba para construir una vida relativamente normal. Tuvo 2 hijos que no mostraron signos de enfermedad mental, contradiciendo algunas de las teorías genéticas que se habían basado en el caso de su familia. Su trabajo de defensa se centró en proteger a individuos vulnerables de la explotación por parte de investigadores e instituciones. Edna y Wilma pasaron décadas entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas, estabilizando sus condiciones en cierta medida con el desarrollo de nuevos medicamentos, pero sin recuperarse nunca por completo de su infancia traumática. Ambas lucharon con enfermedades mentales crónicas que dificultaban la vida independiente, aunque pudieron mantener relación con su hermana Sarah y participar en reuniones familiares cuando sus condiciones lo permitían. Helen permaneció institucionalizada durante la mayor parte de su vida adulta. Sin embargo, encontró algo de paz en la terapia artística y la escritura creativa, que le permitieron expresar experiencias que no podía comunicar verbalmente. Su arte proporcionó una visión de su mundo interno que complementaba las observaciones clínicas de sus cuidadores, revelando una imaginación rica que había sobrevivido a pesar de su grave deterioro psicológico. Los estudios de seguimiento a largo plazo continuaron hasta bien entrados los años 90, con investigadores rastreando la salud de las hermanas, el desarrollo de sus hijos y cualquier signo de transmisión genética de la enfermedad mental. Estos estudios, aunque aportaron datos valiosos sobre la evolución de los trastornos psiquiátricos, también representaron una continuación de la explotación que había definido toda su vida. Los hallazgos de la investigación generalmente apoyaron la conclusión de que los factores genéticos desempeñaban un papel importante en el desarrollo de la esquizofrenia, pero también demostraron el profundo impacto de factores ambientales como el trauma, el abuso y el aislamiento social. Con el tiempo, el caso de las cuatrillizas se volvió más complejo y matizado, desafiando las explicaciones genéticas simples y resaltando la importancia de considerar tanto influencias biológicas como ambientales. En los años 80 y 90, a medida que se ampliaba la comprensión del trauma y sus efectos psicológicos, algunos investigadores comenzaron a reexaminar el caso de las cuatrillizas Morlock con nuevas perspectivas que enfatizaban el papel del abuso de su padre en su desarrollo psicológico. Estos reanálisis sugerían que su enfermedad mental podría haberse prevenido con la intervención adecuada y protección frente al abuso. Hoy, solo Sarah sobrevive, ya en sus 90 años, y viviendo en un centro de cuidados cerca de sus hijos adultos.
En los últimos años ha hablado más abiertamente sobre las experiencias de su familia, trabajando con la autora Audrey Clare Farley para asegurar que la historia completa de las cuatrillizas incluya el racismo, el abuso y la explotación sistemática que moldearon sus vidas. La colaboración de Sarah con investigadores y autores ha estado motivada por su deseo de prevenir la explotación de personas vulnerables y asegurar que el sufrimiento de su familia sirva para algún propósito constructivo. Ha sido particularmente crítica con la forma en que la ideología nazi y el extremismo racial fueron minimizados o ignorados en la investigación original, argumentando que estos factores eran centrales para entender el comportamiento de su padre y la destrucción de su familia. El caso de las cuatrillizas Morlock sirve como un recordatorio inquietante de cómo la objetividad científica puede usarse para oscurecer verdades incómodas sobre la violencia familiar, el extremismo político y la complicidad institucional. Su historia nos obliga a formular preguntas difíciles sobre el precio del conocimiento científico y la responsabilidad que tenemos de proteger a las personas vulnerables de quienes las explotan en nombre del progreso. El legado de su caso se extiende más allá de la psiquiatría hacia cuestiones más amplias sobre la ética de la investigación, la protección de los sujetos humanos y la responsabilidad de las instituciones de reconocer y abordar el abuso. Los protocolos modernos de investigación que requieren consentimiento informado y supervisión ética se desarrollaron en parte como respuesta a casos como el de las cuatrillizas Morlock, donde individuos vulnerables fueron sometidos a estudios extensos sin protección adecuada de sus derechos y bienestar. Su historia también pone de relieve los peligros del extremismo ideológico dentro de las familias y comunidades, mostrando cómo la ideología nazi y el odio racial pueden destruir vidas incluso en entornos estadounidenses aparentemente respetables. La capacidad de Karl Morlock de mantener una fachada pública mientras implementaba principios fascistas en su vida privada demuestra la importancia de reconocer y confrontar el extremismo donde quiera que aparezca. ¿Qué piensas de este caso trágico? ¿Cómo pudo ignorarse durante tanto tiempo el sufrimiento de esta familia por parte de una comunidad que afirmaba preocuparse por ellos? ¿Podrían mejores sistemas haber evitado este abuso y explotación sistemáticos? ¿O eran las actitudes sociales de la época demasiado tolerantes con la autoridad patriarcal para reconocer las señales de advertencia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te ha resultado tan perturbadora como a nosotros, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras investigaciones sobre los misterios históricos más oscuros de Estados Unidos. La verdad sobre las cuatrillizas Morlock nos recuerda que a veces los monstruos más horribles son los que viven a plena vista, protegidos por la respetabilidad y la autoridad científica, y que el precio de ignorar el abuso puede resonar a través de generaciones.